Hace un par de videos vimos el teorema de Fermat, que nos aseguraba de que si una función tenía un extremo local, o sea un máximo o un mínimo local en cierto valor de c, entonces c era un número crítico de f, o sea sí o sí tenía que pasar eso. Para que hubiera un extremo local, entonces c tendría que ser un número crítico de f. Pero al revés, eso no siempre se cumplía, o sea, no todos los números críticos representaban un extremo, porque teníamos el caso de que la derivada no exista, por ejemplo. Entonces eso representaba, ahí teníamos un número crítico y sin embargo puede no haber, o sea, no hay un extremo ahí. O podíamos tener el caso como la función x al cubo, donde cuando x vale 0, tenemos que la derivada es 0, tenemos una recta tangente horizontal, pero sin embargo, ahí no había un extremo de la función x al cubo. Entonces, lo que necesitamos es una prueba que nos permita decidir acerca de, una vez que calculamos los números críticos, decir si este es un máximo, si este es un mínimo o si este no es nada. Entonces, esa prueba es la prueba de la primera derivada que vamos a ver ahora, y luego vamos a ver también la prueba de la segunda derivada, que también nos permite hacer algo similar. Entonces, el sustento de esto se basa en qué es lo que pasa con el signo de la derivada a medida que cambia x. Entonces, podemos pensar esto de la siguiente manera. Supongamos que x viene, ¿no es cierto?, creciendo de izquierda a derecha, pasa por el valor c y luego sigue creciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa si nuestra función f de x es esta curva celestita? ¿Qué es lo que pasa con la derivada? La derivada es la pendiente de la recta tangente. Entonces, en este caso, nosotros lo que vemos es que nuestra función tiene un máximo local acá en este valor de c. El máximo local es f de c. Entonces, la derivada será positiva de este lado, hacemos a la izquierda de c, y negativa a la derecha de c. Entonces lo que pasa con el signo de la derivada es que pasa de positivo a negativo. Entonces al pasar de positivo a negativo, cuando x pasa por c, lo que tendremos es un máximo. Lo mismo uno puede pensarlo con respecto a un mínimo. Si acá tenemos un mínimo en c, lo que va a pasar es que a la izquierda de c, la pendiente de la recta tangente va a ser negativa, o sea la derivada es menor que 0. Y luego, al pasar por c, esta recta tangente se va a ir convirtiendo de a poco en positiva. Entonces, si nuestra derivada pasa de negativa a positiva, lo que vamos a tener es un mínimo. En el caso como este, que por ejemplo, lo que decía recién, es la función x al cubo, por ejemplo, entonces, o una función similar, acá lo que pasa es que la derivada no cambia de signo al pasar por c. Fíjense que a la izquierda de c, la derivada es positiva, acá se hace 0, y luego a la derecha de c la derivada sigue siendo positiva. Entonces en este caso vamos a ver que no hay un número, no hay un extremo. Bien, entonces la prueba de la primera derivada, para dejarlo expresado así, estilo definición, dice lo siguiente: sea c un número crítico de la función continua f, o sea que uno tiene una función, calcula su derivada, y entonces encuentra los números críticos, que son los números que hacen, o sea, los valores de x, digamos, que hacen 0 la derivada, o donde la derivada no existe. Entonces esos son los números críticos, uno cuenta con esos números críticos, y dice, bueno, tiene a c, que es uno de esos números críticos, y entonces lo que observamos es qué es lo que sucede con el signo de la derivada al pasar x por el valor de c. Entonces lo que dijimos recién, si f' cambia de positiva a negativa, o sea, es este caso que está acá, el caso A, entonces f de c es un máximo local, lo que quiere decir que la función f tiene un máximo en x igual a c. El valor del máximo es f de c. El caso B, bueno, es, digamos, algo similar, pero, bueno, al revés, ¿no es cierto? f' cambia de negativa a positiva al pasar por c, entonces f en c es un mínimo local. Entonces acá teníamos que la derivada era negativa, luego cuando aumentó x pasó por 0 y luego pasó a ser positiva, entonces pasó de negativa a positiva y entonces f de c es un mínimo local. Y el último caso, si f' no cambia de signo cuando x pasa por c, lo que tenemos es que f de c no es un extremo local. Ya vamos a ver qué es, pero por lo pronto uno dice no es un extremo, no es ni máximo ni mínimo. Y eso es lo que nos dice la prueba de la primera derivada acerca de la función, nos da información de la función. Por supuesto, uno no necesita estos gráficos para
sacar estas conclusiones. Esa es la idea. O sea, uno tiene este cuadro que nos permite sacar conclusiones acerca de la función sin conocer cómo es la función o cómo es la gráfica de la función. Entonces, esto es de manera ilustrativa para la definición. Entonces, si vemos el ejemplo del, o la función del ejemplo anterior me refiero al video anterior, al de prueba de crecimiento, si quieren búsquenlo por ahí. Entonces dice, encuentre los máximos y mínimos locales de la función del ejemplo anterior. Entonces, para esa función, nosotros habíamos identificado los números críticos, o sea, los valores que hacían 0 la derivada, en este caso la derivada existía en todos los reales, y habíamos obtenido los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función f a partir de la prueba de crecimiento y decrecimiento. Entonces, ¿qué es lo que observamos de esta gráfica ahora que conocemos la prueba de la primera derivada? Lo que observamos es qué es lo que pasa con el signo de la derivada al pasar por cada uno de los números críticos. Entonces, uno de los números críticos es menos 1. Vean que acá este intervalo termina en menos 1 y este intervalo comienza en menos 1. Entonces, ¿qué pasa cuando la función pasa, cuando la derivada pasa de aquí hasta aquí? Va de negativo a positivo. Entonces, si la derivada va de negativo a positivo, lo que tenemos es un mínimo local en x igual menos 1. Ese mínimo tiene el valor f de menos 1. Lo que hay que hacer es evaluar la función en menos 1 y obtener el valor del mínimo local de la función. ¿Qué pasa con el siguiente número crítico, que es 0? Fíjense que este intervalo termina en 0 y este siguiente comienza en 0. Entonces va de positiva a negativa. Si va de positiva a negativa, lo que tenemos es un máximo local. Hacemos un máximo local en x igual 0. Y en este caso, nuevamente, al pasar por el número crítico 2, lo que pasa es que la derivada va de negativa a positiva, entonces volvemos a tener un mínimo local como al principio. Entonces, hasta ahí ya está resuelto el problema, ¿sí? ya se responde el cuestionamiento que se nos hace acá, que dice encuentre máximos y mínimos locales. Listo, estos son todos los que hay, ¿sí? No hay más que estos porque no hay más intervalos de crecimiento y decrecimiento. Los únicos lugares donde va a cambiar la función van a ser en estos números críticos. Entonces, esto nos asegura que nosotros tenemos dos mínimos locales y un máximo local en la función y nada más que eso. Entonces, sin hacer una gráfica, o sea, sin saber cómo es gráficamente la función, nosotros pudimos obtener esta información. Si uno observa la gráfica, bueno, claramente acá tenemos dos mínimos locales, tenemos un mínimo local por aquí, un mínimo local por aquí, otro por aquí, y acá hay un máximo local, y eso es lo que nos dio el desarrollo analítico.